ingeniería de tokens. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿no? ¿Todo en orden? Genial. Y vamos a hablar de ingeniería de tokens porque creo que es un tema muy importante para que todos tomemos conciencia de cuánto importa pensar primero en el usuario, primero en cuáles son los verdaderos intereses y qué lo motiva al usuario a usar nuestros productos, los protocolos que generemos, pero también cómo proteger esos proyectos que nosotros armamos. ¿Por qué? Porque muchas veces por falta de diseño, por falta de pensamiento en esa teoría de juegos que tiene que haber detrás, hacemos un montón de esfuerzo para que después algunos simplemente por especulación rompan todo ese castillo de naipes que nos costó tanto trabajo armar. Entonces vamos a hablar hoy un poco de estrategias de incentivos, es un poco práctico, en algún punto vamos a jugar un poquito dentro de lo que podemos en la presentación, para que ustedes vean qué pasa detrás de los protocolos que hoy conocemos o qué no pasa y cómo tenemos como creadores de valor, como desarrolladores, y no desarrolladores a nivel código, desarrolladores a nivel justamente pensar la estrategia, cómo tiene que ser todo ese andamiaje que armemos para que cuando lo llevemos a código funcione realmente como queremos. ¿Cuántos de acá escucharon alguna vez el término ingeniería de tokens? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Algunos? Bien. Perdón si por algunos es recurrente, pero me gusta que juntos vayamos de la mano y aprendamos de esto. Entonces, la primera pregunta es esta, y creo que es muy importante, y es ¿cuántos de los proyectos que hoy nosotros tenemos a nuestro alrededor realmente sabemos si son robustos y también si son sostenibles? Y ahora vamos a ir un poco en qué es robusto y sostenible, pero quiero que se queden con esos términos, porque ahí es donde vamos a empezar a entender qué tan buenos son los productos que hoy usamos y cómo podemos hacer para subir la vara, para crear cosas de más valor. Y acá hay un ejemplo de un token, no importa cuál, pero pensemos que es, como le decimos, un shitty coin o un token no tan bien diseñado, donde, me voy a correr, perdón ahí la foto, la típica es que se lanza un token en un proyecto y el token, su valor, su precio, si es que sale al mercado, empieza a crecer. Entonces seguramente el equipo que está detrás de ese proyecto se emociona y empieza a decir, wow, lancé el mega proyecto, el token más importante, el precio sube, qué bueno mi token, y todo el mundo empieza a comprar y a especular con eso. Pero generalmente el mercado va detrás a veces de esas oportunidades, pero no necesariamente encuentra el valor para quedarse con ese token, simplemente especula. Y viene la primera caída, y ahí ya el equipo dice, bueno, debe ser el mercado, debe ser el contexto, seguramente ya va a corregir. Pero eso no cambia, la tendencia sigue a la baja y llega un punto en donde decimos, ¿dónde la cagué? ¿Dónde me equivoqué? Y ya es tarde. Todo ese esfuerzo que costó lanzar, piensen que antes de eso hay desarrolladores, eventualmente hay un grant o algún tipo de dinero que recibieron para poder llegar hasta ahí, ya es muy tarde recuperar acá. ¿Cómo devuelven la confianza en sus usuarios? Muy difícil de remontar eso. Esto es lo que tenemos que evitar. Y para esto es que tenemos la ingeniería de tokens. Y eso es la robustez y la sostenibilidad. Robustez es poder hacer que un sistema, aún con una perturbación así, aún con un problema así, se reponga, sea resiliente, vuelva a acomodarse de ese sacudón que el mercado o algún tipo de problema pudo haber generado en él. Y la sostenibilidad es que lo que yo pueda desarrollar tenga capacidad de seguir creciendo en un futuro. El contexto y el mercado no va a ser siempre igual, y sabemos que en blockchain y en tecnología cambia muy rápido. Entonces, cuando yo diseño un proyecto, tengo que pensar en que esto no va a ser grabado en piedra por siempre, esto va a crecer, va a evolucionar, y mi proyecto tiene que seguir motivando a mis usuarios a que usen mi tecnología. Y si cambia, ser lo suficientemente rápido para readaptar ese proyecto y que siga siendo atractivos. La ingeniería de tokens es justamente esto, es una unión de disciplinas, y eso es lo importante, que no es simplemente hablar de desarrolladores, une disciplinas como la economía, la psicología, las políticas, el entendimiento de la sociedad, digamos que es el contexto en donde nos vamos a mover, economía, teoría de juegos,
también tiene mucho de ingeniería. Yo soy química, vengo del mundo de la ingeniería, y todo lo que tiene que ver con el proceso científico de pensamiento, el investigar, desarrollar, testear y validar, muy cercano a la charla que escuchábamos recién, la importancia del entender si realmente las cosas que estamos haciendo son seguras, son inquebrantables, es algo muy típico del pensamiento científico o del mundo de las ingenierías. Y combina todos estos conocimientos para poder diseñar sistemas complejos, económicos y sociales, socioeconómicos, que nos permitan desarrollar estrategias pensando en que no hay un único usuario, hay muchos intereses o actores diferentes. Está la persona que, por ejemplo, quiere ir e invertir, está el que quiere extraer valor y no invertir, sino sacar crédito de esa plataforma, y está el que simplemente por ahí quiera interactuar, pero no necesariamente espera obtener un valor de eso. Por ejemplo, una gobernanza, alguien que quiere dejar su huella dentro de ese proyecto. Todos esos tienen intereses diferentes y para todos tienen que ser útiles. Y esta es una de las preguntas que generalmente los desarrolladores, cuando están generando un proyecto, o los usuarios hacen mucho en redes sociales, que es ¿cuándo lanzan el token? When token, es la típica frase. Y la realidad es, ¿necesitamos siempre tener un token en los proyectos? Sabemos que los tokens nativos, como puede ser Bitcoin o puede ser Ethereum, Ether en Ethereum, y así con cada uno de sus blockchains, son necesarios porque son el token que paga los gastos, el token que permite interactuar. Pero en un proyecto donde realmente nosotros estamos generando valor, puede que ese token no sea necesario. Y si lo es, tenemos que pensar muy bien cuáles son sus características. Entonces, a la hora de generar un token vamos a tener que pensar en varios aspectos. Uno es el diseño de incentivos, que es en lo que hoy nos vamos a enfocar, en jugar un ratito a ser ingeniero de tokens. Básicamente es entender cuáles son las necesidades de nuestros usuarios, qué los motivan a hacer cosas buenas y qué los desmotiva a hacer cosas malas, a venir a romperme mi proyecto solamente por sacar valor y querer hacerse ricos de un token, y no era ese el propósito del token. También hay que evaluar el contexto regulatorio. Hoy en día lanzar un token implica conocer muy bien las regulaciones. ¿Por qué? Los tokens pueden ser identificados o tipificados como tokens de valor o security tokens, utility tokens o tokens de utilidad. El security token está muy regulado en casi todas las jurisdicciones en el mundo, y si yo quiero sacar un token que puede ser percibido como un vehículo de ganancia posterior, puede ser que tenga problemas legales yo como proyecto en un futuro. Entonces por ahí me convenga no estar en ese juego, y sí en un utility token, que es un token de utilidad, algo que me da acceso a ser parte de una gobernanza, acceso a tener ciertos beneficios, pero hay que entender muy bien ese contexto para saber dónde quiero jugar. La otra cosa es poder desarrollar y planificar ese lanzamiento. Si yo un token que genero en mi proyecto lo libero todo de una vez, muy probablemente, y es lo que ha pasado con muchos proyectos, hay gente que está esperando el lanzamiento de ese token, y si está a la venta lo compran de manera temprana o a descuento, o simplemente un airdrop se los regala, y lo primero que hacen es salir al mercado a venderlos. Rompieron el proyecto, no tiene más sentido ese proyecto y todo el esfuerzo del equipo atrás se diluye. Ahora, si yo esa liberación de tokens la hago de manera progresiva, en una rampa, en una curva, donde a medida que el tiempo pasa, como un vesting, va liberando un porcentaje, es más difícil de que eso vaya a romper el sistema. Hay muchas formas de liberar tokens. Y definir métricas de éxito. Si yo veo que mi proyecto en algún momento está medio flaqueando, puedo dejar de emitir tokens o puedo sacarlos del sistema para volver a darles la salud al proyecto que merece. Entonces hay que pensar muchos factores, porque de vuelta, hoy puede ser un gran momento para un token, pero si el día de mañana me cambia una variable del contexto, ese token puede no funcionar igual. Vamos entonces a repasar y vamos a un ejemplo concreto, así esto se vuelve realmente workshop, como se llama la sala, y es cómo funciona en general un sistema de tokens o la estrategia de un token.
Básicamente, cuando un proyecto piensa en generar un token, por algún método de liberación genera el token, se puede desembolsar en diferentes periodos de tiempo. Ese token generalmente va a parar a la tesorería de una gobernanza. La gobernanza decide mediante los votos de la comunidad cómo va a disponer de esos fondos, tal vez el 50% a los devs, el 20% a los inversores, y así va distribuyendo las cantidades. Ese dinero que se vota o que se decide aportar va a los desarrolladores, al equipo que construye el producto, el protocolo, y ese protocolo, cuando empieza a funcionar, si realmente aporta valor, va a empezar a generar valor en cuanto a una utilidad, en cuanto a valor agregado, no valor de precio, va a empezar a generar un incentivo o ganas de ser usados, para lo cual, para el ecosistema Web3, a mayor cantidad de valor del proyecto, el token que se haya generado se debería empezar a valorizar. Y a cuanto más valor tenga el token y precio, obviamente, más personas van a estar interesadas en querer tenerlo. Si no hay mecanismos que quieran romperlo, porque de vuelta, si vendemos esos tokens de golpe, todo este valor que el proyecto tiene para dar se pierde cuando el token se va a cero. Y una de las formas en que en general los proyectos terminan de hacer que este sistema sea un círculo virtuoso y sea sostenible y robusto, puede ser un sistema de compra o recompra de esos tokens y quema. O sea, si hay una emisión muy grande, quemo y lo saco del sistema, hago el sistema deflacionario, o si de golpe hay escasez y necesito que más usuarios tengan un incentivo por ser usado, puedo emitir más. Lo importante acá es separar esto de, no hablamos de precio, hablamos de valor. Valor es la capacidad del proyecto de generar algo útil para el usuario y el valor en capital humano que tiene ese proyecto detrás. ¿Quién es el equipo que genera esto? Eso va a hacer que mi token se capitalice y el token termina siendo entonces un instrumento de valor, la forma representativa de mostrar el valor que hay atrás de ese producto. ¿Cómo se ve esto en funcionamiento? Esta es una herramienta que ahí abajo no se va a ver, pero se llama Loopy, que es de Encase. Si tienen tiempo, chequéenlo porque es súper interesante. Pero supongamos que ahí tenemos un sistema donde en la punta verde allá el proyecto recibe un grant o un venture capital, les da una inversión. En la bolita azul tenemos el equipo desarrollador, el protocolo o MVP, y este es el valor que le da el usuario. El grant le da ese capital inicial al equipo. El equipo empieza a generar el proyecto da valor al usuario, pero fíjense que en algún momento vamos a empezar, si no hay un sistema más robusto, a drenar o a apagar la bolita azul, se queda sin fondos porque no tiene algo que le dé un rédito, o sea, de vuelta, nadie trabaja gratis. El protocolo no crece, no se arregla, no se expande, y el valor del usuario por ahora sigue siendo muy positivo porque extrajo todo lo que podía, pero si el protocolo no sigue ampliándose, en algún momento el usuario se va a ir. Nadie es fiel si otro proyecto me ofrece más de lo que este me está ofreciendo. ¿Cómo mejoro este ejemplo? Vamos a empezar entonces con el token. Digo, ok, vamos a ponerle un token. De vuelta, el grant le va a dar seguramente el empujoncito inicial al equipo desarrollador. A ver, esperen que no arrancó la animación. No. Bueno, vamos a esperar, si no arranca se los explico igual. El grant le va a dar al equipo desarrollador su primer empujoncito. Y eso va a hacer que el token se genere, el token va a pasar a la gobernanza, es lo que hablábamos en el ejemplo anterior, y la gobernanza va a decidir pasarle dinero al equipo desarrollador para que el protocolo se desarrolle, genere valor en el usuario y el token se valorice. Bueno, no sé por qué no arranca la animación, pero ¿qué va a pasar en este caso? El token se va a empezar a emitir,
Pero si yo lleno ese sistema, que no sé por qué, lamentablemente no lo podemos ver porque era buenísimo, si yo lleno el sistema de tokens, va a pasar que el valor del token se va a ir diluyendo, porque esto es inflacionario, estoy todo el tiempo emitiendo dinero. Y eso va a hacer que el usuario en algún momento diga, hey, esto o sea, el proyecto es bárbaro, el protocolo es increíble, pero si yo tengo este token a mí no me sirve de nada, porque nunca se valoriza, no escasea, siempre el precio va a la baja. Y eso en algún momento va a hacer que su protocolo deje de ser rentable y... ¿qué pasó? ¿Se pasó? Bueno, no importa. Sea rentable y sus usuarios se vayan a otro proyecto. Entonces, el token ayuda, pero ayuda por un corto tiempo y en algún momento puede hacer que al revés, el efecto que ustedes buscaron en que más personas estén interesadas en su proyecto y se monetice, les saque interés más que sumarle interés al usuario. Y acá no puse en ningún momento competencia. Si apareciera un sistema igual que ofrece más cosas a favor, directamente mi token nadie lo va a querer. Entonces, vamos acá al modelo, entre comillas, no ideal, el más óptimo de este ejemplo, y ahí empezamos de vuelta. Acá lo que tenemos es un sistema de esquema, lo que hablaba al final de la otra slide. El grant ayuda al principio al proyecto, los tokens se emiten, pero cuando los tokens tienen una cantidad mayor a un cierto número, ese token se quema. Entonces, acá abajo yo tengo un sistema que permanentemente está controlando la cantidad de tokens en el sistema. Fíjense que como no excedo, no estoy teniendo un sistema inflacionario, con el tiempo el protocolo, o sea, el equipo desarrollador nunca pierde fondos, el protocolo está siempre mantenido y creciendo, el valor del usuario no se va y el valor del token, gracias a este control que tengo de emisión, no pierde valor. Entonces, este sistema es lo que se llama el flying wheel, o esa rueda virtuosa, donde yo nunca tengo ahí, y no quiere decir que este es el sistema perfecto, hay muchas más cosas para sumarle a esto, pero digamos, es una de las maneras de poder estar asegurándonos de que el valor de mi proyecto y por ende el valor del token que decido emitir no se va a diluir en el tiempo y mi usuario me va a elegir a mí antes de ir a otro lugar. Eso es súper importante y es parte de lo que hace un ingeniero de tokens. Pensar todo este sistema, que acá parece que pusimos burbujitas y es fácil, pero piensen que no están así acomodadas las flechas porque sí. Las que tienen un signo más son que afectan positivamente al sistema, menos que lo alteran negativamente. Y la distancia de las flechas es el tamaño del impacto. Cuanto más lejos está la burbuja o más larga es la flecha, más tarda el impacto en aparecer. Eso se lleva después a código. Son variables en el código que yo tengo que hacer, y esto es una manera de esquematizar y pensar cómo funciona mucho antes de hacer código, para que yo pueda estar segura que después funciona así. Entonces, para implementar el token, lo primero es pensar la estrategia, armar esos esquemas, pensar esas interacciones. Si no funciona como me lo imagino, seguir agregando burbujas que ayuden a regular para bien o para mal y que el sistema funcione correctamente. Para eso, una vez que escribo el código, lo tengo que testear, como hablaban recién de seguridad, y validar. O sea, que haga lo que yo le pedí o lo que tiene que hacer cuando tiene que pasar. Y lo otro es hacer un análisis regulatorio. Entonces, vamos rápido a ver cómo son estos testeos de verificación y validación que hace un ingeniero de tokens. Básicamente lo que se hace es, una vez que el token, el esquema y la estrategia está en papel ya diseñado, se puede escribir una primera versión de código en el lenguaje que sea, para la blockchain que sea, y se genera lo que se llama un digital twin o un gemelo digital. ¿Qué es eso? El código, bajarlo, en este caso, por ejemplo, a Python o algún lenguaje más simple y más fácil de procesar a nivel matemático, donde yo pueda traducir las funciones o las variables, que en este caso van a ser cada una de las operaciones o funciones que tiene el código, y los objetos en programación basada en objetos, en este caso van a ser nuestros tokens,
¿Qué cosas son las que pasan para que yo con Python, entonces, por ejemplo, pueda empezar a jugar y decir, bueno, si esta variable la multiplico 2 por, que es no sé, la cantidad de tokens a emitir, ¿qué pasa? ¿Cómo se ve? Yo puedo graficar y darme cuenta de decir, ok, acá no se está viendo bien, pero si yo tuviera acá una gráfica y decir, bueno, aunque yo modifique una variable tantas veces, no sé, mi emisión se mantiene, o mi valor se mantiene constante, o por ahí podría ver que la gráfica hace esto o hace esto. Y ahí decir, eso como lo diseñé no funciona. Vuelvo y corrijo mi estrategia y corrijo el código para que funcione de la manera correcta. Hay softwares que son open source, como, bueno, Python obviamente. TokenSpice es una aplicación que pueden unir con Python para poder hacer estas simulaciones de cómo se comporta el smart contract antes de pisar el mercado, antes de jugar con plata de gente de verdad, y ver si realmente esos incentivos funcionan como ustedes los diseñaron. Ahora también esta semana se anunció lanzamientos de verificación y testeo de estas estrategias integrándolo con inteligencia artificial. Entonces ni tienen que codear, son aplicaciones no code que ustedes pueden chequear directamente. Y también esto se puede integrar a Machine Learning para poder enseñarle al sistema, a la estrategia que están armando, cuáles son las cosas que quisieran variar al mismo tiempo para ver justamente esos sistemas complejos. No necesariamente todos van a decidir vender al mismo tiempo, entonces ustedes pueden pensar en escenarios y decir, ¿qué pasa si todos venden al mismo tiempo un token? ¿Qué pasa si esto se va a 0 en tal momento, pero tal otra cosa se va a 100? Y ahí van a empezar a ver la interconexión de variables para ver si todavía sí el sistema que ustedes crearon en su cabeza o en papel es sostenible, es robusto, o sea, las perturbaciones no lo dañen. Este es un ejemplo de uno de estos protocolos o herramientas que son no-code, es Zenith Finance, hay otros, donde lo mismo que hacen en el Digital Twin en Python, lo tienen como un menú de variables al costado, ustedes pueden decir, esto es lo que hace el usuario, esto es lo que hace el mercado, y con eso ir viendo cómo se van cambiando los potenciales valores o las potenciales métricas o KPIs, la cantidad de tokens que tienen circulante, que tienen estaqueado, cuánto es la cantidad de tokens emitidos versus la cantidad de tokens quemados, los fees que pagarían en cada caso, o sea, todo lo que hace a la economía del proyecto, cómo se vería, y es todo hipotético, acá todavía el proyecto no se deployó, no está en ninguna blockchain implementado, pero es la manera más seria y robusta de pensar en lanzar proyectos antes de que la gente ponga plata y que hagamos las cosas mal. Entonces, ¿por qué todo esto? Básicamente porque necesitamos subir la vara de cómo generamos productos en blockchain. No podemos jugar más con la confianza y con la plata de los usuarios. Tenemos que pensar cómo mantenerlos, no cautivos, pero interesados en nuestro proyecto en todo momento, no solo en el lanzamiento, y no depender del mercado, no depender de venture capitals o de grants. Tenemos que ser sustentables por nuestras cuentas, nosotros tenemos que generar caja que mantenga el proyecto funcionando, y de esa manera vamos a tener proyectos no de moda en la temporada, sino que van a ser usados por mucho más tiempo, y eso nos va a ayudar como ecosistema a ser mucho más confiables y generar ese cambio que tanto deseamos. Si nuestro propósito es cambiar el mundo, la manera de hacer las cosas correctas es tomándonos más en serio y siguiendo estos pasos. Entonces, los invito, si les interesa, a aprender y estudiar sobre ingeniería de tokens, sobre esquemas o estrategias de incentivos, y también sobre Web3 en general, porque esto une un montón de otros conceptos y solo así vamos a poder hacer que esto pase. Les dejo el QR de la Escuela de Blockchain y Web3 de Platzi, a la cual represento, para los que tengan interés en aprender, estudiar sobre estos y otros conceptos, regulaciones, blockchain en general, programación, y la comunidad donde también estamos todos siempre investigando y buscando cómo seguir creciendo. Y este es mi QR para el que quiera contactarme para hacer preguntas, para comentarios o para saber dónde buscar esta información que hoy presenté.
Así que eso era todo por hoy. ¿Estamos bien? Sí, hay 3 minutos que si me quieren preguntar. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, si no, me paran en la salida. Gracias a todos. Ah, sí, acá una. Estas herramientas, ¿qué variedad hay ahora o recién están arrancando las que hacen este testeo de la forma no code de los contratos para poder ver la tecnología que uno desarrolla? ¿Son pocas recién arrancan o en realidad ya había algo y no se estaba usando? Hay herramientas, algunas son de pago. Ahora lo que está viniendo nuevo son open source y con mucho ayuda de inteligencia artificial, y ahí es donde hay mucho potencial también nosotros de crear esas herramientas. Hay una academia que es la Academia de Token Engineering, que ellos están generando herramientas open source para hacer esto. Esta que le mostré, hay una versión de prueba, pero es paga. Y si no, siempre está la versión de Python a mano, pero para el que no sabe programar o manejarse, es ideal usar Python porque nos da muchas más opciones de juego y de gráficas, pero también es entendible que armar ese dashboard que mostré tan lindo con Python a veces no es tan fácil, pero ahí es una oportunidad. El que por ahí no quiere hacer la estrategia, pero sí quiere generar la herramienta, sepa que hay oportunidades hasta en eso, en herramientas de visualización, de performance, de proyectos o estrategias de proyectos. Hay un mundo enorme para hacer cosas ahí. Sí, es súper necesario y creo que es bastante adictivo empezar a jugar y mover palanquitas y darse cuenta con qué pocas cosas pueden hacer que su proyecto haga un 10 por en ganancia o tirar todo a la basura. Así que los invito a investigar un poco más en eso. Bueno, gracias a todos.